Hay una pregunta que me aparece cada vez que llego a un refugio de montaña, sobre todo cuando tiene tanta historia como el Frey. ¿Cómo hicieron para construir esto hace 70 años? Sin helicópteros, sin maquinaria, sin los senderos que existen hoy. ¿Y qué cambió para que desde entonces prácticamente no se hayan construido nuevos refugios de montaña? No vine a responder esa pregunta, pero mientras caminaba hacia el Frey, sentí que podía entender un poco mejor de dónde nació este lugar. Ya había hecho este recorrido otras veces. Sabía cuánto faltaba para el puente, dónde empezaban las primeras pendientes, dónde el bosque empezaba a abrirse. El camino era el mismo, pero el invierno lo había cambiado por completo. La nieve borraba el sendero en algunos sectores. Los sonidos parecían quedarse atrapados entre los árboles. Todo invitaba a caminar más despacio. Y cuando uno deja de apurarse, empiezan a aparecer cosas que otras veces pasan desapercibidas. El sendero al refugio Frey probablemente sea el más transitado de Bariloche. Está bien marcado y es el más accesible de los 4 refugios, incluso en invierno. Como iba a pasar la noche allá arriba, no tenía ningún apuro. Paraba a grabar, a sacar una foto, a mirar alrededor. Mientras caminaba pensaba en otra cosa. Este sendero parece haber estado siempre acá, pero alguien tuvo que abrirlo por primera vez. Quienes abrieron este camino fueron un grupo de inmigrantes eslovenos que llegaron a Bariloche después de la Segunda Guerra Mundial. Eran montañistas y encontraron estas agujas de granito y decidieron construir un acceso para poder volver una y otra vez. Ese sendero todavía existe, es el mismo por el que estoy caminando ahora. Antes del refugio actual hubo otro mucho más pequeño. Como todavía no existía ningún refugio en la zona, los escaladores necesitaban un lugar donde pasar la noche antes de salir a escalar. Así nació un pequeño bivac, bajo una enorme roca, conocido como Podskalko, la piedrita. Con el tiempo ese refugio tomó el nombre de Refugio Petříček, en homenaje a Roberto Robi Petříček, presidente de la sección Buenos Aires del Club Andino Esloveno. La apertura de la picada eslovena y la creciente actividad de escalada demostraron que hacía falta un refugio más grande. El Club Andino Bariloche inició entonces la construcción del actual refugio Frey en 1955. La obra demandó 2 temporadas de trabajo y fue posible gracias al esfuerzo conjunto de numerosos montañistas y obreros. Entre ellos se recuerda especialmente al picapedrero Giacomelli, que pasó meses trabajando la piedra del refugio, además de Emilio Hernández y Pedro Strugel, quien realizó gran parte de la carpintería.
Finalmente el refugio fue inaugurado el 17 de febrero de 1957. Llegué finalmente a Refugio Frey, pero voy a acampar. De todas formas parece que está vacío. Atrás mío había un flaco llegando y le dijeron que había, creo que otras 2 personas solamente. Salí a las 10 del estacionamiento del Catedral y ahora son algo así como las 2:30. Y los chicos del refugio me prestaron unas herramientas para abrir lugar acá en la nieve y poder poner la carpa. Ayer estuvieron otras personas acampando, pero deben haber tenido una carpa más chiquita porque no entraba la mía. Así que agrandé un poco el lugar. Recomendaban venir con crampones, pero la verdad que me los puse en la última etapa para caminar más afianzado, pero la verdad que algún que otro lugar hizo falta, pero no constantemente. Y vine re tranquilo, me la tomé con calma, filmando y sacando fotos. No salió el sol, estaba todo nublado, pensé que se iba a despejar. Pero re bien, quizás porque con la experiencia de Laguna Negra vine como más preparado para la nieve. Bueno, ya sabía más o menos qué esperar. Hoy juega Argentina contra Suiza. Así que supongo que eso también suma para que no haya mucha gente dando vuelta. Había un poco de hielo en el comienzo del sendero, hasta que se pega la vuelta y se entra al Valle del Bantíter. Y un poco antes del puente ya no había casi hielo, era más que nada nieve. Pero bueno, en la última parte me puse igual los crampones porque me servía para afianzar, y por ahí la nieve apelmazada se va convirtiendo en hielo de a poco y costaba dar los pasos. Mi idea era llegar hasta la laguna Schmoll. La Tonchek estaba completamente congelada. No había una sola huella. Al principio la nieve dejaba avanzar, pero después empezó a pasarme las rodillas. Empecé a subir a Laguna Schmoll. Se está pareciendo mucho al último tramo de Laguna Negra. Me estoy vendiendo mucho. Son las 4 de la tarde. En 2 horas y media más o menos anochece, así que tengo tiempo. Es hermoso el silencio. Y se escucha solamente un arroyo y de vez en cuando alguna brisa que pasa. Está hermoso. Cada paso costaba el doble que el anterior. Seguí así un buen rato, hasta que el terreno empezó a cerrarse entre las paredes de roca. No sabía cuánto faltaba, pero tampoco tenía sentido averiguarlo. No puedo subir. Hay mucha pendiente y cuesta mucho avanzar con la cantidad de nieve que hay, así que voy a bajar. Estoy haciendo muchos zigzags, como que intento ir hacia un lugar, cuando me hundo mucho, bueno, intento en el otro, y fui avanzando, pero acá me parece que me encerré. Está muy profunda la nieve. Para bajar es más fácil, porque aunque se hunden las piernas en la nieve, en pendiente hacia abajo, como que el peso del cuerpo y la
la pendiente hacen que sea más fácil avanzar. En subida es todo lo contrario. Mira, hacia allá está la torre principal y ese es el filo, el Col Parótida, y aquel es el Pico Vara. Bueno, casi las 5 de la tarde. Casi una hora en subir y no llegué. En condiciones normales, en verano, desde la laguna Tonchek a la Schmoll se tarda una hora como mucho. La laguna que está arriba se llama Schmoll y la de abajo Tonchek. Recuerdan a dos personas, creo que eran ambos socios del Club Andino Bariloche, que murieron juntos en una avalancha en el Cerro Paine hace muchos años. Creo que incluso antes de que esté el refugio. Y creo que eran amigos y bueno, como son dos lagunas que están juntas, estuvieron de acuerdo en ponerles los nombres de los dos amigos que murieron juntos. Heriberto Schmoll, creo que era austríaco, y Tonchek Pangerek era esloveno. Bueno, una lástima que no pude llegar. Mucha nieve. Menos mal. Hace 2 semanas que fui a Laguna Negra y estas 2 semanas estuvo lloviendo mucho en Bariloche y nevando más en los cerros. Un alivio porque hacía falta mucha nieve, porque ya el año pasado ya no nevó y este venía muy flojo. Todavía viene flojo, pero estamos a tiempo de revertirlo.
Bueno, tremenda la noche, buenísimo. Escuché el partido con la radio VHF porque tiene una opción de FM y enganché Radio Nacional. Me dormí a cerca de las 8 y a las 10 justito me desperté. Ya había encontrado la frecuencia y me quedé escuchando hasta la 1 de la mañana. Ahora estoy yendo hacia el Col Parótida. A ver cómo se ve el Campanile desde allá y Laguna Tonchek desde allá arriba. Es una caminata cortita. Bueno, hasta acá llegué. Sigue muy profunda la nieve. Ahí está la Laguna Tonchek y el refugio Frey. Esta es la aguja M2 y esa es el abuelo. Y para allá está el Campanile y el Pico Vara. Ese es el filo este del Cerro Catedral. Que hice un video desde la lagunita en verano. Ahí entre nubes se ve, o en realidad no se ve, pero abajo debería estar el lago Gutiérrez. Por momentos se puede avanzar bien y por momentos me hundo mucho, así que ya se está poniendo muy empinado. Así que voy a bajar y empiezo a desarmar la carpa. Después de recorrer la historia del Frey, entendí por qué este refugio existe. Vine al Frey pensando que el invierno solamente iba a cambiar el paisaje. Y sí, cambió el paisaje. Ya emprendí la bajada, es la 1:15. Pero también cambió la manera de recorrer. Calculo unas 4 o 5 horas, tranqui. Días. Tremendo. La noche estuvo fantástica. Me dormí tarde por estar escuchando el partido. Generalmente me duermo más temprano, pero ayer con lo del partido y después que me quedé con el corazón embalado, me costó dormirme. Pero después de la noche súper calmado, cero frío también. Bueno, todo hermoso. Salió todo bien. Gracias por estar ahí y nos vemos la próxima. Chau. Caminando más despacio aparecieron historias que otras veces habían quedado escondidas detrás del objetivo de solamente llegar. Entendí por qué existe este refugio. Lo que todavía no entiendo es por qué dejaron de construirse otros. ¿Qué cambió para que hoy nos resulte tan difícil imaginar un proyecto así? La forma de vivir la montaña, las prioridades, la manera de pensar estos lugares, no tengo una respuesta. Pero después de conocer la historia del Frey, la pregunta me parece todavía más interesante.